Queridos hermanos, buenos días en este miércoles santo, 8 de abril, en el que en condiciones normales deberíamos estar en las vísperas del jueves santo, pues preparando. En la iglesia estaríamos con el monumento, limpiándola, en las casas estaríamos oliendo a la canela del arroz con leche, de las rosquillas, de las torrijas. Es decir, en condiciones normales habría un bulle-bulle por las calles que nos pondría en un antecedente festivo, en este caso para celebrar estos días tan importantes que son el Triduo Pascual, y más hoy, el anticipo del Jueves Santo, el Viernes Santo y la Vigilia Pascual. Pero en las condiciones en las que estamos confinados debido al virus, tenemos que estar en casa. Pero estar en casa no quiere decir que tenemos que renunciar a todo esto. No solo, como dicen los medios de comunicación, a todos los dulces que podemos estar haciendo o comiendo, sino también a la dulzura de la palabra de Dios que nos anima a seguir profundizando ante el misterio pascual. Fijaos, hoy en las lecturas de la Eucaristía tenemos el tercer canto de Isaías, en el que dice que el Señor le ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Es decir, somos de Dios, elegidos por Dios, pero no para disfrute de nosotros mismos, para decirnos lo listos o lo buenos o los afortunados que somos por esta elección, sino para ponernos al servicio de los demás. Que eso lo podemos llevar también para decir, tenemos que espabilar ante esta Pascua cercana, para entendiendo la palabra, entendiendo el misterio, intentando entrar en la profundidad de este amor de Dios, poder comunicar al abatido una palabra de aliento. No podemos decir luego que no hemos tenido oportunidades. Ahora los cristianos, los que seguimos a Jesucristo en este misterio de dolor y gloria, tenemos que procurar consolar al abatido, fortalecer en el dolor, fortalecer en el miedo, fortalecer en la desesperanza. ¿Por qué? Porque cada día hay una novedad. El cántico sigue que cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. Cada día es una oportunidad de renovar esa filiación divina para poder aprender más del amor de Dios con docilidad, con humildad, para luego poder comunicar a ese Dios que hemos experimentado. Si nadie da lo que no tiene, nosotros cuando hablamos de oídas se nos nota. Tenemos que hablar de experiencia vital de Jesucristo en nuestra vida que nos ha salvado para afianzar a los demás. Hay una aceptación en este texto bastante clara. Isaías dice, el Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás, a pesar de las dificultades que vienen, como sigue diciendo el texto. Es decir, no teme, no se retira, hay una gran entereza. Dice, ofrecí la espalda a los que me apaleaban y las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante los ultrajes ni salivazos. Podemos ver la imagen de Cristo, pero es también nuestra propia imagen. Tenemos que aceptar el reto de quien nos ha llamado, el que nos ha abierto el oído, y no hemos temido a lo que puede venir. No tememos a la dificultad. ¿Por qué? Porque hay una gran confianza, como dice Isaías. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Hay una gran confianza en el Señor, porque es la palabra la que le da aliento en los padecimientos. Es la palabra de Dios la que ha fortalecido a los mártires. Es la palabra de Dios la que nos tiene que mantener a nosotros fuertes en estos momentos de dificultad, en la que podemos tener la tentación de caer. Y vivir esperanzados y comunicar alegría y comunicar esperanza y comunicar fortaleza y comunicar ánimo siempre en la seguridad del Señor, que es quien nos ayuda. Isaías termina diciendo que tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Es la seguridad de tener al Señor.
Hoy nuestra oración tiene que ir en esa línea. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Porque nuestra celebración del misterio pascual no es quedarnos en el dolor sufriente de Cristo en la cruz, sino que es más que recordar el dolor y el sufrimiento, es hacer el paso hacia el consuelo que nos da su resurrección, hacia el consuelo del abatido. Tenemos que vivir más de la ternura, de la misericordia de Dios que rescata a su Hijo del abismo y lo resucita por todos y cada uno de nosotros, más, como digo, que quedarnos en la violencia de la cruz, en la violencia de un mundo que nos llama a vivir violentamente ese instinto de supervivencia. Tenemos que manifestar ahora el amor de Dios. Ayer me decía una persona que hablaba de este tema, de lo que nos está ocurriendo, que decía, ojalá, y esta solidaridad, este estar pendiente los unos de los otros, esta ternura que manifestamos con los demás, siga cuando pase todo esto. Me lo decía a colación de que, claro, no puede estar cerca de su madre y a su madre la atiende un vecino, fijaos, un vecino al que con mucho diríamos los buenos días. Tenemos que vivir la pasión desde esta perspectiva. Fijaos que en relación a este fiarnos de la palabra, el Evangelio de hoy de San Mateo, que es el paralelo al que vimos ayer de Juan, de la traición de Judas, nos denota esta no fidelidad, como dice aquí, esta ruptura. Ayer hablábamos de esa infidelidad. Pues bien, la ruptura, la deslealtad, la no confianza. Uno de vosotros me va a entregar. Pero antes de llegar a eso, hemos visto la traición de Judas. Si leemos el Evangelio vemos de qué manera la amistad entre Judas y Jesús se rompe, hay tensiones. Recordad a la hija de Lázaro cuando le derrama el perfume y él quiere el dinero para los pobres. Hay tensiones entre el maestro y el discípulo. Y en esas tensiones que hay en todas las amistades, en todas las relaciones, Judas, en lugar de luchar por salvar la amistad, olvida ya toda palabra, toda relación que ha tenido con el maestro y lo traiciona. ¿Por qué? Porque hay una decepción. Y esa decepción muchas veces, en lugar de luchar, es como en un matrimonio, cuando no queremos luchar por salvar ese amor, o los hijos quieren ser más que los padres y se desprecian, o con nosotros mismos, o con nuestro hecho religioso. La decepción de Judas que llega a lo despectivo, podríamos decir. Llega a vender a su señor como un esclavo. Porque en lugar de luchar por salvar eso, lo desprecia y lo traiciona, y ya pues nada valen los gestos que pueda hacer el Señor. Porque en el texto evangélico de hoy, después de hablar de la traición, el evangelista habla de la Pascua. La cena pascual, fijaos, en un contexto de traición, se expresa la fraternidad, una gran fraternidad, un gran amor donde incluso el Señor les va a enseñar el mandato fundamental del amor. Pero eso no le basta a Judas, porque cuando nos obcecamos, no nos basta, no reconocemos los gestos de amor como hace Jesucristo aquí. Tenemos que cambiar interiormente, porque la traición, la falta de nobleza, la falta de lealtad, la falta de honestidad, acaba con todo. Y entonces nos justificamos a nosotros mismos y nos olvidamos de aquello que nos aportó la persona. Y eso nos pasa con nuestros amigos, nos pasa con los que nos relacionamos y también nos pasa con Dios. Porque nos olvidamos de aquello del profeta Isaías, que el Señor nos ha dado una lengua de iniciado, que el Señor nos ha llamado, que somos siervos de Él. Entonces, como no queremos luchar, entregamos todo a la sinrazón, a la desesperanza. Pero no nos damos cuenta que como Judas, también el traidor es elemento para dejar todo en manos de Dios. Y Dios va a resucitar a Jesús. Decía San León Magno, comentando este texto, que Judas, cuando entrega a Jesús, dice que le asignan las 30 monedas. Y San León Magno dice que Judas Iscariote no abandonó a Jesucristo porque tuvo miedo, como los otros apóstoles, sino que se dejó llevar por la codicia. La codicia de las riquezas, del dinero, de la afición al dinero vil, que nos ha podido pasar a nosotros.
Quizá hemos abandonado a Dios por ese alma codiciosa de ganancias, de bienestar, de promesas, de un mundo en el que todo era poco para el disfrute de esa calidad de vida. Entonces su alma codiciosa de ganancias no temió perecer, aunque su alma fuera pequeña ante la grande del Salvador. Y entonces no ve, se obceca, como nos pasa muchas veces a nosotros, y no buscamos la justicia en nuestro corazón. Y la avaricia de afectos desordenados muchas veces nos hace perder el rumbo, nos hace perder la dirección y la morada en Dios. Entonces, San León Magno dice que Judas está emborrachado por este veneno y cuando tuvo esta ganancia, pues se vuelve impío. ¿Qué es lo que nos pasa? Vamos cambiando de afectos, vamos cambiando de amigos, vamos cambiando de norte, vamos cambiando hasta de Dios por otros diosecillos y no queremos entregarnos a la confianza que nos da la palabra de Dios. Tenemos que redescubrir la honestidad en nuestra relación con Dios, nuestra honestidad en la relación con los demás y tenemos que luchar por lo esencial, no dejarnos llevar por aquello que nos rodea. En lo que Judas da a entender su conciencia de traidor es porque le confunde su maestro y no entiende que tenemos que dar la vida por él como él la da por nosotros en los demás. Jesús incluso en el texto ni siquiera le reprende con dureza, porque podría decir, oye, tú quédate aquí, no. Él se queda callado, intenta corregirle con sencillez, sin expresiones duras, pero nos da la libertad. Pues que nuestra libertad, queridos hermanos, nos haga luchar para los demás, siendo fieles al encargo que nos ha hecho el Señor. Por ti he aguantado afrentas, dice el Salmo 68. La vergüenza cubrió mi rostro. Pero el Señor me escucha. En su bondad pongo el día de su favor. Que el Señor nos haga disfrutar de este miércoles santo y que nos preparemos bien para afrontar el Triduo Pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es donde está nuestra seguridad, que es donde está nuestra salvación. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.